Un gusto, un cordial saludo. Soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una escuela jurídica sobre inteligencia artificial dedicada a entrenar, formar, capacitar equipos jurídicos, es decir, equipos de abogados y abogados sobre la validez jurídica, es decir, el fundamento jurídico de la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré precisamente por qué es importante que los abogados, que los profesionales del derecho, se formen, se entrenen, se capaciten en este tema en relación con el fundamento jurídico de la inteligencia artificial. Y es que en la actualidad la inteligencia artificial ya no solo existe en las empresas de tecnología electrónica, incluido digital, existen en las organizaciones privadas y públicas en distintos escenarios para distintas actividades, internas y externas. Y por esa razón, un abogado debe tener un conocimiento sobre la dinámica jurídica, las particularidades jurídicas, la situación jurídica, el manejo jurídico de la inteligencia artificial para saber cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos en este tema en relación con la inteligencia artificial y por ende para conocer cómo aplica y cómo se cumple lo definido en el derecho, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y si este conocimiento a la vez el abogado se lo transfiere, se lo comparte a sus compañeros, a los demás miembros de la organización, cada quien conocerá cómo se debe cumplir con el derecho y cuando cada quien cumple con el derecho, cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes jurídicos, es decir, cuando cada quien aplica lo definido en el derecho con base en la forma en la cual lo definido en el derecho le aplica a cada quien, se logra que la inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente. Entonces, los miembros de la organización que conocen cómo se cumple con el derecho y que aplican ello, logran que en lo que dependa de ellos exista una inteligencia artificial válida jurídicamente. Y si a la vez cada ser humano en general logra que existe el cumplimiento del derecho en relación con cada ser humano frente a la inteligencia artificial en cada situación relacionada con ello, ahí como tal existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, una inteligencia artificial, la inteligencia artificial armónica que existe de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, que cumple con la forma en la cual le aplica el derecho, a la medida de cada situación relacionada con ello, es decir, a la medida de cada relación jurídica, de cada ambiente en el cual existen derechos y deberes definidos en el derecho, derechos y deberes jurídicos, derechos y deberes, vinculada con la inteligencia artificial. Entonces, si en general existe el cumplimiento del derecho frente a cada ser humano en relación con la inteligencia artificial, se logra que exista inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, que exista el bien, que exista bienestar en relación con ello, es decir, logramos que la inteligencia artificial sea algo bueno, algo que simplifica, que mejora, que hace más directo, más sencillo, más fácil, más óptimo el goce de los derechos, la forma del goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, la forma de cumplir con los deberes. Entonces, este es el deber ser jurídico, el ideal del derecho en relación con la inteligencia artificial, pero solo se logra si se conoce y aplica a la forma en la cual lo definido en el derecho existe, procede, aplica en relación con la inteligencia artificial y propiamente si cada ser humano aplica a lo definido en el derecho frente a la inteligencia artificial y por eso nosotros nos enfocamos en formar, entrenar, capacitar abogados, equipos jurídicos y abogados a nivel individual frente al fundamento jurídico de la inteligencia artificial para que a su vez ellos apliquen ese conocimiento y por su parte expliquen ese conocimiento, transmitan ese conocimiento, ¿cierto? Transfieran ese conocimiento, compartan ese conocimiento, comuniquen ese conocimiento, brinden ese conocimiento en las organizaciones y en general en la sociedad. Porque, de hecho, si se capacita al abogado y como el abogado tiene previamente conocimiento jurídico, es más efectivo que este profesional, que el abogado, a su vez, com- comunique, comparta, potencie la gestión de este conocimiento y así se logra que como tal exista
¿cierto? Claridad sobre cómo se cumple con el derecho y a la vez, pues cada ser humano debe ser responsable jurídicamente, es decir, debe cumplir con lo que le corresponda jurídicamente, debe aplicar la forma en la cual el derecho le proceda, debe aplicar lo definido en el derecho con base en la forma en la cual lo deba cumplir en cada caso, para que exista como tal inteligencia artificial. Y aquí, de hecho, preciso, aclaro algo. No se trata de que cada ser humano deba cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial sin tener en cuenta que existen personas que no tienen la capacidad de cumplimiento del derecho, ¿cierto? Porque, por supuesto, lo determinante es que exista el cumplimiento del derecho en relación con cada persona. No se trata de que cada persona cumpla con el derecho directamente, siempre, y por eso es que existen representantes válidos jurídicamente de otra persona, ¿cierto? Y entonces se trata es de que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Entonces se trata en este caso de que los representantes de la respectiva persona, que no cuente con la capacidad para ello, ¿cierto? Cumplan con el derecho en representación de esta persona, de la persona, y así siempre, o sea, así propiamente se logra, siempre se logra que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con esta tecnología, con este producto, con este objeto, conocido como inteligencia artificial. Así existe el goce de los derechos, se gozan los derechos en relación con la inteligencia artificial. Y se gozan los derechos porque cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes. Por eso es que se gozan los derechos, ¿no? No es posible que se gocen los derechos si solo se enfoca el derecho en el goce de los derechos. Es posible que se gocen los derechos cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes, porque un derecho solo se goza cuando a la vez se cumplen los deberes y esto solo existe cuando cada quien goza de sus derechos y correlativamente, respectivamente, ¿cierto? Cumple con sus deberes, porque un derecho solo puede existir cuando existen los demás derechos, cuando existe propiamente el goce de los demás derechos y el cumplimiento de los deberes en relación con la forma en la cual existe, va existiendo, existe dicho derecho, cada derecho. Entonces, todo está conectado y como nos damos cuenta, Juridia se enfoca en formar, ¿cierto? A los abogados en este tema y a la vez ellos, ¿cierto? Van a aplicar esto y de hecho, dentro de la aplicación de esto, van a formar a la vez, van a compartir, van a comunicar, van a explicar, van a enseñar en relación con este conocimiento a los demás miembros de la sociedad. Porque de hecho, como el abogado tiene un perfil de encargarse, ¿cierto?, de lo jurídico directamente, porque cada quien debe cumplir con el derecho, pero el abogado es quien directamente es la persona enfocada en este conocimiento. Entonces, cuando el abogado conoce esto, ¿cierto?, lo procesa de una manera más rápida y a la vez lo puede compartir de una manera potenciada, ¿cierto? De una manera sencilla y contundente, y a la vez para que esto quede claro, porque de hecho en cumplimiento de los deberes del abogado está, ¿cierto? El que según la forma en la cual exista cada abogado, debe también, ¿cierto? Simplificarle a las personas relacionadas con su rol de abogado el conocimiento y la forma del cumplimiento del derecho. Entonces, como nos damos cuenta, es sumamente necesario, importante, determinante que los abogados conozcan el tema. Y a la vez, porque la idea es que no sigamos enfocándonos como regla general en que el derecho se define, por ejemplo, en los tribunales a nivel correctivo, sino en que el derecho es la forma para que exista el bien. Lo definido en el derecho es la forma para que exista el bien, es la forma del bienestar, es la forma del bien. Entonces, cuando logramos aplicar ello, existe el mundo bueno, existe el bien. Por eso es que cuando se gozan los derechos y por ende cumplen los deberes, existe el bien. Y por eso se trata de lograr que lo definido en el derecho exista como tal en cada relación jurídica. O sea, propiamente que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Desde el inicio y en general en el todo de la forma en la cual existe cada relación jurídica, en el inicio, desarrollo y fin, o sea, en el todo de los hechos, en cada uno de los hechos y en el todo de los hechos de la respectiva de cada relación jurídica. Entonces, este es el enfoque ideal del derecho, este es el deber ser jurídico.
no es que ante el incumplimiento del derecho se aplique una parte de lo definido en el derecho para intentar resolver los conflictos e intentar, por ende, solucionar los problemas. Por el contrario, se trata de cumplir con el derecho en el sentido de que se gocen los derechos y por ende cumplan los deberes jurídicos. Y por esa razón, se trata de que hagamos la inteligencia artificial bien, para que sea algo bueno, para el bienestar. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello nuestro blog. Muchas gracias. Un fraternal saludo. Que estén muy bien. Gracias.